Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Feliz día a la audiencia. Vamos a compartir la edición número 66 de Construyendo Humanidad. ¿Qué vamos a compartir en esta edición? Ciertamente, el anhelo que tengo es sobre la posibilidad infinita de nuestro desarrollo interior, porque tenemos el mundo ampliamente enriquecido con conocimiento, y ese conocimiento en su aplicación, de hecho, en el panorama actual, nos ha llevado a una vida conflictiva, a una vida, dijéramos, infeliz, donde todos nos hacemos daño en el sentido de que no procuramos la hermandad, la amistad verdadera, el amor en todas sus expresiones, y nos encontramos prácticamente en un caos que ya se hable de muerte, de matar, y todas las potencias están afilando y enfilando a esa guerra que también está en curso y que terminará en una guerra apocalíptica, y eso es trágico, es lamentable, pero es así. Sin embargo, no soy pesimista en el asunto. Lo que quiero es aportar a través de esta tribuna y de la cátedra que vamos a desarrollar, la voz que clama en el desierto y que les exhorta a la paz, al amor, a la prosperidad, pero clamando de que si no hacemos el debido trabajo introspectivo sobre nuestra propia realidad interior, no podemos cambiar nada. Porque cuando nosotros queremos cambiar todo o algo, debiéramos comenzar con nuestro estado interior. Eso lo hemos dicho, y eso es, dijéramos, la piedra cúbica angular de cualquier cambio. ¿Por qué nosotros fracasamos? Porque ciertamente con muy buenas intenciones queremos cambiar las cosas, y a veces la naturaleza y Dios nos permite hacerlo, y dejamos las cosas peores de que las encontramos. Y esto también es trágico y es lamentable. Y entonces ya prácticamente la esperanza que queda es poca. Y sin embargo, cuando vemos la esperanza hecha realidad y hecha mensaje, nos encontramos con los grandes mártires, con los grandes sabios que en el mundo han sido, que nos presidieron en el curso de los siglos y que nos legaron una misma enseñanza. Y esa enseñanza en el fondo es crística, es decir, es salvadora, es redentora, es liberadora, y tiene como núcleo la verdad. Todos los grandes sabios, de cualquier esfera, de cualquier nivel, repito, que tiene fundamento crística, también geovística, también logoica, también brahmánica, quetérica, todas, porque lo he estudiado, dijéramos, humanamente posible en el contexto humano, van al mismo núcleo, que es que si nosotros llegamos a la verdad, llegamos a la salvación, y al llegar a ese estado, generamos desde lo interno, desde nuestra naturaleza espiritual, que ha asimilado esa realidad y se transmite con nuestra propia vida a través del aliento, del respirar, a través de la mirada, a través de la palabra, a través de nuestro mundo relacional. Y entonces así cooperamos con ese cambio maravilloso que de alguna manera es necesario que nos planteemos, porque hay que hacerlo. Ahora, para aquella persona que no se da cuenta del estado en que está, ¿cómo hacemos? Porque hay personas que tienen un nivel, dijéramos, instintivo de ser, que no tienen ni idea, no solamente el estado en que ellos están, sino en el estado que están los demás. Ese estado, dijéramos, de instintividad puede ser un adicto que necesite tratamiento, o puede ser un perverso, un criminal, un psicópata, o puede ser cualquier otro tipo de personalidad de ese nivel. A excepción de la gente que está enferma, enajenada mentalmente o demente, o en tratamiento psiquiátrico. Eso es aparte. Ellos están exceptos en esta plática. Pero los que no están con ese tipo, dijéramos, de patología, es el que estoy analizando primeramente. Entonces, esa personalidad que se encuentra en ese nivel, ya de perversión, de maldad, a excepción de ello, ¿cómo reflexiona? Y sin embargo hay una salida, y la salida la dio precisamente Juan el Bautista cuando dice arrepiente. Entonces, este asunto no tiene vuelta, y no es que yo tenga nada que hablar, sí tengo, pero el asunto es el mensaje valioso, verdadero, inmediato, en el tiempo que nos queda, en el contexto de Navidad y también fuera de este contexto. Es decir, una persona que está en ese nivel todavía puede cambiar, que necesita arrepentirse, pero para que se arrepienta necesita reflexionar sobre sí mismo, necesita psicoanalizarse, necesita verse honestamente en la caída
en que se encuentra. Tenga dinero o no tenga, el asunto no es económico, ni de finanzas, el asunto es el estado interior. Y si lo logra, es decir, si logra autorreconocerse en ese estado de reflexión, de discernimiento, que solamente lo confiere el Espíritu Santo de esa persona o nuestro Espíritu Santo interior, que esto es jehovístico, simbólicamente, entonces él, por ese espíritu de velador, se arrepiente. Hay una clave para arrepentirnos, y la clave para el arrepentimiento, aparte de anhelarlo, claro está, es la empatía crística, que es el estado de amar a nuestro semejante como amamos a nuestro ser, como amamos a Dios o Dios en nosotros, y como amamos el ser o a Dios dentro de nuestro semejante. Cuando llegamos a esa empatía, realmente en forma consciente, nos daremos cuenta que le hemos hecho daño, nos daremos cuenta que le gritamos, que le herimos, que le ofendimos, que le maltratamos, que le vejamos, que le acomplejamos. Nos daremos cuenta que esto es indebido, que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran lo mismo, sino que nos dieran posibilidades de que nos amaran. Entonces, en ese tipo de reflexión y de discernimiento, repito, en esa empatía profunda, despertaremos en el amor, en el sentido relacional, en este caso del semejante, de hermandad o de amistad, o de vecindad o a la que haya lugar, y podemos transformarnos, podemos cambiar. Entonces ya no seríamos un vehículo del egoísmo, del odio, de la violencia, sino que estaríamos de hecho ya transformándonos a tal punto, al menos en el comienzo, de gravitar, de orbitar alrededor de las fuerzas crísticas, es decir, de nuestro Cristo íntimo, que es nuestro Yeshua particular, que estamos en el mes respectivo de su nacimiento simbólico, es decir, Navidad, y con Él y en Él, en esa paz, en ese amor, Él nos salvará y a través de ese vínculo, en este caso relacional, nos llevará a la amistad verdadera, a la vecindad verdadera, a la hermandad real, y entonces cesarán los conflictos que nos alejan de unos a otros, seríamos menos egoístas, más inegoístas, y dentro de la virtud desarrollaríamos el altruismo, la bondad, la misericordia, la compasión. Pero para ello necesitamos realmente amar a nuestro hermano, ser empático y transformarnos. En ese nivel que quiero decir, como meta, vamos a cambiar en este instante. No cooperemos con los conflictos. Vamos a comenzar con algo sencillo. No mintamos más, al menos hoy, hagámonos conscientes y no tengamos alianza con el autoengaño, con el engaño. Vamos a tratar de ser desinteresados un instante. Vamos a ser honestos un instante y sinceros. No gritemos, al menos hoy. Ayudemos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano a cooperar con él en hacer una actividad. Vamos a ser diferentes hoy. Dios, a través de la naturaleza y la justicia, nos hace escenarios para que nosotros nos autodescubramos y reflexionemos. A veces tenemos una fortuna y la perdemos, y mucha gente dentro de ese núcleo de posibilidades sabemos que no se arrepiente, que no cambia su vida, sino que se suicida, o si no hacen un desastre y sin embargo no se levantan de esa caída. También vemos que a veces disfrutamos de salud y no la apreciamos y comenzamos la carrera del alcoholismo a través de la autojustificación del yo del alcohol, de ese vicio nefasto y terrible, con una celebración semanalmente. Entonces terminamos todos los días bebiendo con una celebración o sin celebración. Si llueve bebemos y si no llueve bebemos, si estamos de luto bebemos y si estamos alegres bebemos. Total, terminamos como indigentes a largo plazo. Cuando digo a largo plazo estoy hablando de la vida, con lo que haya lugar en las leyes que generalmente se ignoran pero que existen, y en una de ellas del retorno.